Entonces, ahora sería bueno que busquemos empresas que, como mencionaste antes, puedan duplicar o triplicar su valor incluso en la etapa de madurez. Pasemos a la etapa de madurez. En la etapa de madurez, Entonces, no hay acciones que generen grandes ganancias, no es así. Si las hay, sí existen acciones que suben lentamente de precio. Después de un tiempo, uno se percata y se pregunta, ¿cuándo subió tanto esta acción? Suelen ser empresas maduras. Las empresas en crecimiento suben rápidamente, pero las empresas maduras, aunque aburridas, también suben considerablemente con el tiempo, aunque uno no se dé cuenta en el momento. Esas suelen ser empresas en etapa de madurez. Por eso, a los inversionistas conservadores les recomiendo invertir en acciones de empresas maduras. Pero si te gustan las de crecimiento y puedes invertir en ellas, también está bien hacerlo en empresas en etapa de introducción. De hecho, creo que es mejor decidir dónde invertir según el tipo de inversionista, su perfil, su edad y su capacidad financiera. He resumido en 5 los principales puntos de datos que hay que revisar en las empresas maduras. Cuando una empresa llega a este periodo, su crecimiento en ventas y en utilidad por acción suele estar alrededor del 15 al 20% anual en promedio. Aunque no aumente más, al menos debería mantenerse en ese nivel. Si sigue cayendo a un solo dígito, indica que la empresa pasa de la etapa de madurez a declive. Por eso, es crucial que el crecimiento de ventas y utilidad por acción se mantenga entre 15 y 20% a futuro. En segundo lugar, si el crecimiento de las ventas cae alrededor del 10%, eso ya es una señal de advertencia de riesgo. Por eso, en este momento, así como antes descubrimos una acción de crecimiento temprano con nuestro instinto, ahora debemos preguntarnos si es momento de dejar de invertir en este valor. El punto principal que debes observar ahora es que cuando la tasa de crecimiento cae alrededor del 10%, no debes aferrarte demasiado. Creo que es mucho mejor simplemente dejarlo ir. En este momento, debes observar si se están realizando fusiones y adquisiciones, ya que es crucial para el nuevo crecimiento en una empresa madura. Después, cómo van las tendencias de los gastos en investigación y desarrollo y la inversión en activos fijos. Por eso, es muy importante saber si la empresa va a invertir en esto para volver a crecer o no. Las empresas que continúan reduciendo y frenando la inversión en investigación y desarrollo y en activos fijos están adoptando una estrategia para maximizar sus ganancias presentes. A largo plazo, hay que considerar que el motor de la empresa se irá apagando gradualmente. así es, yo. Es muy importante que esa parte aumente, pero cuando aumenta, la empresa debe estar influyendo en el valor de la compañía con sus ganancias, ¿verdad? Nosotros somos investigación y desarrollo e hicimos una inversión enorme. Por ejemplo, hay un estudiante que tiene que presentar un examen, así que le pagamos clases particulares, le conseguimos al mejor maestro, le compramos libros de ejercicios e invertimos mucho dinero en él. En Corea, los estudiantes de preparatoria se dividen en 9 niveles del 1 al 9 y él está en el nivel 7 en cuanto a calificaciones. Eso es lo que quieren. Entonces, Entonces, esto significa que los gastos de investigación y desarrollo no se relacionaron bien con los resultados, ¿verdad? O sea, no es importante la cantidad de dinero invertida en investigación y desarrollo. por eso el primer. Por tanto, primero se debe invertir y segundo verificar si eso da resultados. Así es, por eso. Hoy voy a revelar y presentarles los indicadores para evaluar estos resultados. Por eso, estos indicadores no suelen tratarse al inicio del curso. En mi opinión, esto es algo que deberíamos abordar a mitad o al final del curso. Pero ahora. Me cuestiono si esto corresponde al nivel inicial. Siento que me adelanté demasiado, pero pensé que sería bueno cubrir esto antes de seguir adelante. El primero es la rotación de activos fijos, que es un indicador que todos conocemos, pero normalmente solo lo conocemos de manera vaga. Rotación de activos fijos, ventas divididas entre activos fijos. ¿Qué nos muestra esto sobre la empresa? En realidad muestra algo muy importante. Los activos fijos son las instalaciones que permiten a la empresa producir más productos. Es una inversión como una fábrica. Se invierte en cosas como terrenos, maquinaria, servidores, ¿verdad? ¿Cuál es la razón para hacer esas inversiones? Vendiendo más productos para ganar dinero. Cuando hablo de esto, recuerden esos cuadros que dibujé en la primera clase, los que iban de un lado a otro. Si recuerdan vagamente esto, completaron todo el curso, pero si no entienden de qué hablo, probablemente no lo terminaron. Entonces, creo que deberían volver a escuchar desde la primera semana. Les dije que los activos se utilizan para generar ventas y estos activos tangibles son cosas como terrenos, edificios, maquinaria, cosas así. La empresa aumenta mucho sus servidores, pero esto es para vender productos y para vender más, esto debe estar conectado con el monto de las ventas. Por eso, si estos activos tangibles se conectan con las ventas, eso se muestra en el denominador como la rotación de activos tangibles.
Por eso, ver la rotación de activos tangibles es un indicador muy importante para saber si la inversión en instalaciones de la empresa realmente se está vendiendo como productos y si se está conectando con las ventas. Así que, a través de la tendencia de cómo ese indicador se mueve en comparación con el pasado, se puede ver si a la empresa le está yendo bien en ventas o no. Se puede ver. Yo. He traído estos datos de ejemplo. Más adelante en el lugar les hablaré sobre ellos. El segundo es la rotación de los gastos de investigación ID. Esto casi nunca aparece en los indicadores financieros. El nombre simplemente lo puse yo, lo puse porque aparece un poco en artículos generales y hay lugares que lo utilizan, pero no se trata mucho en las fórmulas financieras comunes. Pero la razón por la que creo que es importante es porque la rotación de activos fijos aplica mucho a la manufactura, pero en las empresas de servicios casi no hay activos fijos. En ese caso, lo que equivale a los activos fijos en el sector servicios son las personas. Los recursos humanos y su costo constituyen el gasto en investigación y desarrollo. Al invertir en personal a través de investigación ID, la cuestión es cuánto se relaciona eso con las ventas. Esto debe asemejarse al concepto de rotación de activos fijos. En la industria manufacturera se usa el concepto de rotación de activos fijos, mientras que en la de servicios se crea y utiliza la rotación de gastos en investigación y desarrollo. Entonces, si uno combina estos indicadores, puede ver ciertas partes de la empresa. Y desde el punto de vista financiero, al analizar una empresa, se pueden observar muchísimos indicadores. Por eso, estos indicadores son muy importantes para determinar si una empresa en temporada alta está perdiendo fuerza o si está volviendo a crecer. En segundo lugar, si esta rotación aumenta, es un indicador que permite confirmar que las inversiones realizadas se están vendiendo muy bien como productos. Eso es lo que puedo decir por ahora. Por eso, las empresas en temporada alta aparecen como si estuvieran en oferta cuando entras a la sección de acciones de valor en nuestro menú de recetas de inversión. La mayoría de estas tienen puntajes altos y están subvaluadas. Son acciones así, por eso. Si ves aquí, aparece una lista de empresas como estas. En el caso de Segil, subió demasiado, así que ahora está sobrevalorada. Has escuchado mucho sobre Put Holdings, New Holdings y Elf Beauty, ¿verdad? Elf Beauty, que es una marca de cosméticos que les gusta mucho a los millennials, tuvo un aumento impresionante en el precio de sus acciones, luego cayó casi a la mitad y fue olvidada por el mercado, pero ahora poco a poco está subiendo mucho de nuevo. Ha subido, así que. Entonces, ¿esta empresa tiene una tasa de crecimiento muy alta? No, no es así. Eso es porque las valoraciones que eran excesivamente bajas, en comparación con esta tasa de crecimiento, eran demasiado bajas, así que la rentabilidad que se obtiene es el resultado del proceso de normalización. Estas cosas se pueden ver y traje algunos ejemplos de acciones como caso. De estos cinco, en realidad Nvidia es una empresa que está tanto en la etapa de madurez como en la de crecimiento. Realmente, desde mi punto de vista, es casi única. Entre las empresas que cotizan en Estados Unidos, cuando alcanzan este nivel suelen estar completamente maduras y su tasa de crecimiento debería caer al 20%. Sin embargo, Nvidia muestra todos los indicadores de madurez y aún así su motor de crecimiento no se ha detenido. Traje los datos de ventas, gastos en investigación y de activos fijos y en vez de la utilidad neta usé la utilidad operativa. Porque la utilidad operativa es la ganancia que proviene de los productos o servicios esenciales de la empresa, mientras que la utilidad neta refleja factores no operativos. Por eso, para ver la esencia, traje la utilidad operativa. Así que este indicador, como vimos hace rato en nuestro sitio web, en los estados financieros, solo tienen que copiarlo directamente, arrastrarlo y pegarlo en Excel o en una hoja de cálculo y se pega así de fácil. Yo ya lo pegué. Hasta aquí, como son muchos datos, solo calculé el monto de ventas, los gastos de investigación y desarrollo y los activos fijos y estos dos indicadores. Así que lo que hice fue calcular la rotación de activos fijos dividiendo el monto de ventas entre los activos fijos y para investigación y desarrollo solo hay que dividir el monto de ventas entre los gastos de investigación y desarrollo. Solo necesitas hacer estos dos cálculos. Después de hacer eso, si lo arrastras en Excel, todos los cálculos se harán automáticamente. De hecho, no te toma ni un minuto hacer estos cálculos. Entonces, lo que tenemos que observar aquí es el cambio en la rotación. Si ves la 10, 8, 13, 3 y luego empieza a bajar poco a poco. ¿Qué significa que baje? Si ves los activos fijos de la empresa, aquí casi se duplican cada vez, ¿verdad? Se aumentan un 50%, 60%, 70% y así sucesivamente. Pero aunque aumentes los activos fijos, eso no se traduce inmediatamente en ventas ese mismo año.
Una vez que la inversión en instalaciones finaliza y la fábrica comienza a operar, se observan los resultados. Existe un desfase, un lapso de tiempo, durante el cual la rotación de activos fijos disminuye, ya que las ventas aún no se han conectado, pero después de que ese desfase termina, esto debe recuperarse. Si sigue bajando sin recuperarse, entonces es una empresa extraña, significa que el motor de crecimiento se está apagando. Empresa, activos fijos. Es una empresa que invierte y hace cosas, pero solo produce un montón de cosas que no se venden. Así es como debes verlo. Pero si ves el caso de Nvidia, verás que bajó hasta 5 o 6 y la razón por la que disminuyó así es porque siguieron aumentando la inversión en activos fijos a un ritmo increíblemente rápido. Pero si ves en enero de 2024, a pesar de que aumentaron los activos fijos, la rotación casi se duplicó. Este tipo de caso casi nunca ocurre. Lo marqué en unidades anuales, pero también se puede calcular trimestralmente. Hacerlo por trimestre facilitará mucho más el rastreo. Después, si vemos los datos más recientes, ha subido hasta 16,1. Esto significa que la empresa ha tenido éxito en crear productos que se venden bien, conectando los activos tangibles con las ventas. Este indicador muestra que la gestión de la empresa y la venta de productos están funcionando correctamente. Entonces, se puede decir que el crecimiento de estas empresas no ha terminado. El segundo indicador, la rotación de gastos en investigación y desarrollo, muestra lo mismo. Aquí va de 3.7 a 7.0 y luego a 10.1. Entonces, al invertir personas para crear buenos productos, Desarrollarlos y producirlos, ¿no? y venderlos, podemos interpretar a través de este indicador que estamos creando productos que realmente se conectan con las ventas y que satisfacen las necesidades del mercado. Entonces, ahora busquemos a aquellos que nos dieron una mala señal. No es que tenga algo en contra de esta empresa en particular. Solo estoy dando un ejemplo. Weye, Micron Technology e Intel son empresas de semiconductores, por lo que hice una comparación. Incluso en el caso de Intel, si vemos la rotación de activos fijos en 2015 era de 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.4, hasta ese momento se mantenía, así que estaba bien. Porque para que la rotación de activos fijos se mantenga, el crecimiento de las ventas debe ser proporcional al aumento de los activos fijos. Así se obtiene el mismo valor. Por eso, si la rotación de activos fijos se mantiene, lo correcto es pensar que las ventas están aumentando al menos en la misma proporción que la inversión en activos fijos. Que la rotación se mantenga no implica que el crecimiento de la empresa se haya detenido, esto ocurre solo cuando la rotación disminuye. Pero si esto aumenta, lo correcto es interpretar que la tasa de crecimiento de las ventas es mayor que la inversión en una unidad de activo fijo. Si analizamos esta empresa, cuando se apagó el motor, fue gradualmente, pero no representaba un problema significativo. La secuencia numérica alterna entre 1.5, 1.4 y 1.3. Pero si vemos ahora, el año 2022 es el problema 1, 2, 0.8, 0.6, así se está apagando. Lo que quiero decir es, fue porque no invirtieron en activos fijos en ese momento, pero estos siguen aumentando, como pueden ver. Entonces, ¿El dinero también es para clases particulares? a pesar de proveerle tutores, el mejor maestro, cursos en línea y libros de ejercicios, sus calificaciones continuaron disminuyendo. Es ese tipo de situación. Así es. La rotación de los gastos de investigación y D también es igual. Estas empresas, al final, su motor de crecimiento ya se estaba apagando desde hace 2 o 3 años. Y la razón por la que se estaba apagando es que, a pesar de haber invertido en activos tangibles y en investigación y desarrollo, no lograron crear productos que realmente funcionaran en el mercado. Así es como hay que interpretarlo. En el caso de Micron Technology, que aparece abajo, las empresas de semiconductores son un ejemplo típico de empresas cíclicas, por eso tienen muchas fluctuaciones, pero en el caso de esta empresa, sus resultados varían considerablemente y el rango entre pérdidas y ganancias es amplio. Pueden pensar que hay mucha variación. Si ven a Micron Technology, sus ingresos aumentan drásticamente y luego vuelven a bajar rápidamente, así que ocurren estos cambios. Este tipo de patrón es el ejemplo típico de una empresa cíclica. Las empresas que producen semiconductores generalmente muestran este tipo de comportamiento. Observamos de cerca la rotación de activos fijos. Como pueden ver, la 1.3, 0.8, 0.7, 0.8, 0.7, 0.4. Si vemos hasta este punto, este es el momento de crisis. Al 31 de agosto de 2023, la inversión en activos fijos se redujo a la mitad en comparación con 2022, lo que sugiere que casi se detuvo en 2023, probablemente se redujo un poco en cada cuadrante. Pero cuando las ventas se redujeron a la mitad en ese momento, realmente surgieron problemas. Después, si vemos del 1 de septiembre de 2013 hasta finales de agosto de 2014, pueden ver que la rotación de activos fijos se recupera de esta manera.
0.4, 0.7, y luego también pueden ver que la rotación de los gastos de investigación y desarrollo se recupera así. Así que aún así, esta empresa está mostrando signos de recuperación y está volviendo a la vida en este giro. Por eso podemos ver que, según los indicadores actuales, está tomando un rumbo algo diferente al de Intel. Entonces, si aquí hacemos una pregunta, cuando yo daba muchas clases antes, solía hacer muchos cuestionarios. En las clases presenciales les ponía un quiz y les pedía que lo resolvieran. Entonces la pregunta era, ¿hasta dónde podrá llegar esta empresa en ventas con este nivel de inversión en activos fijos en el futuro? Supongamos que no hay consenso de los analistas, quieren intentar hacer una estimación. Hice esta pregunta como un ejercicio de sentido común. Esta parte se refiere a que si vemos la rotación de activos fijos en tiempos de auge es máximo, 1.3 y normalmente es 0.8. Eso significa que si la empresa entra en auge, los activos fijos son 43.165. Esto, si llega a ser una vez, cuando hay auge, Micron Technology podría alcanzar ventas de hasta 43.000 millones de dólares. Así es, porque Ese es el punto máximo que pueden alcanzar con esos activos tangibles. Así que en auge pueden llegar a una vez. Entonces, si es alrededor de 0.8 veces, sería un poco más alto que esto, como unos 340 millones de dólares, algo así. Como se observa, los activos tangibles están creciendo aceleradamente en el último periodo. Sin embargo, si estos aumentan, es necesario mantener la rotación en este rubro. Cuando la industria se recupere como antes, en el caso de Micron Technology, no se puede descartar la posibilidad de que los ingresos aumenten un poco más que ahora y alcancen un nuevo máximo histórico. Estos movimientos, Existen. Aunque solo mires un activo tangible, no solo estás viendo ese activo, sino que si lo combinas con otros indicadores, puedes ver el desempeño de la empresa. Los activos tangibles son una inversión y los ingresos por ventas son el resultado, por lo que estás viendo un cierto resultado. Cuando mezclas los indicadores que emparejan los resultados al administrar una empresa, puedes crear combinaciones que te permitan estimar las actividades de gestión incluso a partir de los estados financieros. Microlin tecnología, entonces como también tengo curiosidad, voy a hacer clic una vez. Como probablemente haya un consenso sobre los resultados esperados, revisaré el informe. Parece que Micron Technology acaba de dar una señal de compra. Ya salió y si vemos la puntuación, al presionar aquí, la puntuación total ha subido. después de eso, La puntuación de monopolio es un poco... subió y la limitación financiera. La puntuación mejoró, la rentabilidad ahora está aumentando increíblemente rápido. Aquí se puede ver que los puntos que tenían 0 puntos y estaban en déficit hace un año, como los de 60 y 65 puntos, siguen mejorando constantemente. En la parte inferior se estima que este año son 35.400 millones de dólares y el próximo año serán 44.700 millones de dólares. Como mencioné antes, uno dos, el auge. puede llegar hasta ese punto. Esos números casi llegan ahí. Si los activos tangibles dejan de crecer, será difícil mantener una alta tasa de crecimiento sin invertir más en ellos. Pero si los semiconductores entran en recesión, esos activos tangibles se convertirán en una carga. Ese es el patrón que veremos. Así que, si observan esos movimientos y analizan la información financiera que les mostré antes, creo que les será útil para evaluar empresas que están en esa etapa de madurez. Ya les expliqué todo hasta la etapa de madurez, espero que les haya sido de ayuda. Por supuesto, no deben pensar que esto es algo que llega tarde, como mencioné antes. Esto es una prueba retrospectiva legítima y cuando seguimos haciendo pruebas retrospectivas, más adelante, en situaciones similares, podemos tener el valor de apostar con decisión y así tener la oportunidad de obtener buenas ganancias. Ahora mismo tengo dos ejemplos típicos de pruebas retrospectivas en mente y no ha pasado mucho tiempo desde entonces. En 2022, las acciones de Meta y Netflix se desplomaron un 75% y más, del 70% respectivamente. Así que si en ese momento hubiéramos estudiado lo suficiente, podríamos haber revisado estos números concretos y haber diagnosticado un poco si el precio actual era realmente una ganga o si la empresa realmente estaba en decadencia. O si en ese momento hubiéramos tenido mucha confianza gracias a varios estudios, creo que podríamos haber obtenido grandes ganancias invirtiendo en acciones como Meta o Netflix. Y creo que esas oportunidades seguirán presentándose.
Por eso, personalmente pienso que la próxima vez que se presente una oportunidad similar, espero no dejarla pasar. Nosotros también vamos a seguir añadiendo tendencias y gráficos sobre la rotación de activos fijos en el sitio para que no se pierdan esos aspectos en el sistema y puedan verlos fácilmente. Lo que yo pienso, Uno de los objetivos de mi vida es implementar todas las ideas que tengo en este sistema de Choice DAC. ese es uno de ellos. Y en cuanto a los negocios, Así que mi objetivo es terminar todo eso y luego retirarme. Sí, todavía tiene mucho tiempo, aún es joven, así que creo que sería bueno que logre todos esos objetivos antes de retirarse. Hoy vimos ejemplos típicos de acciones en la etapa inicial de crecimiento y de madurez. Personalmente, hay un mensaje con el que me gustaría concluir. Hace un momento el director dijo algo así. El director mencionó que le gustaría que la fase inicial solo tomara alrededor del 10% de todo el capital y estoy totalmente de acuerdo con ese mensaje. Hay inversionistas que solo invierten en la fase inicial. Algunas personas, como yo, suelen invertir principalmente en acciones de crecimiento, mientras que otras prefieren invertir de manera más segura en empresas maduras. Supongamos que tienes 10 acciones de cada tipo con diferentes características. Alguien invirtió en 10 acciones solo de empresas en etapa inicial, otro en 10 acciones solo de crecimiento o solo en empresas maduras. Si los rendimientos de inversión fueran similares, en mi opinión, la persona que invirtió en empresas maduras lo hizo mejor. Porque el riesgo era menor, por eso creo que debemos evaluar el retorno considerando el riesgo. Así que, aunque se haya obtenido el mismo rendimiento si se logró invirtiendo en activos con un riesgo muy alto, yo no consideraría esa inversión como exitosa. Por eso creo que se debe evaluar de manera diferente el desempeño de una persona que invirtió en una o dos acciones y obtuvo un rendimiento del 50% y el de otra persona que invirtió en 20 acciones y también obtuvo un 50% de rendimiento. Por eso les recomiendo a quienes están viendo este programa que tengan una mentalidad saludable, inviertan también en acciones de crecimiento, ya que la etapa inicial es interesante, tiene su emoción al apostar y también es divertido ver cómo crecen. Creo que son acciones en las que vale la pena apostar. Y también para aumentar un poco la estabilidad, sería bueno que tengan varias acciones que ya estén en una etapa madura. creo que eso sería bueno. Por eso, dependiendo de su tolerancia al riesgo en las inversiones, espero que puedan diversificar sus inversiones y crear un camino de inversión que sea seguro y al mismo tiempo les genere buenos rendimientos. Hoy también siento que recibí mucha ayuda. Así que durante 2 largas semanas estudiamos el ciclo de crecimiento de las empresas y realmente siento que aprendí mucho en estas 2 semanas. También hicimos backtesting y creo que en situaciones similares futuras podremos tomar mejores decisiones de inversión. Estoy ansioso por saber qué tema tratarán en la próxima clase de la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos. La próxima vez será la última parte del estado de resultados. Voy a explicar cómo analizar situaciones en las que la utilidad operativa y la utilidad neta no coinciden, como cuando la operación está en números negros pero la utilidad neta está en rojo, o al revés, cuando la utilidad operativa está en rojo pero la utilidad neta está en negro, y cómo determinar si esto es algo continuo o no. Eso también suena interesante. Ojalá la semana pase rápido y ya llegue la próxima semana. Hoy también trabajaron hasta tarde y lamento haber llegado tarde de nuevo. No pasa nada. Entonces, cuídense hasta que nos veamos la próxima semana y les deseo un feliz fin de semana. Gracias, que tenga un buen fin de semana, se lo agradezco.